Señor, te damos gracias por este momento, Padre. Sabemos que estamos por esta vía que a veces nos falla la tecnología, las señales, por cosas ya está fuera de nosotros, Señor. Te pedimos que podamos también recibir de buena manera lo que David nos va a enseñar, a concentrarnos, a dejar los problemas de lado, las desconcentraciones que nos pueden desviar, Señor, de lo que nos van a enseñar, Señor, que podamos aprender y a la vez aplicar también lo que tú nos quieres dar a conocer. Te pedimos, Señor, por las personas que lamentablemente no pueden estar ahora, que tú también estés con ellos, Señor, que ojalá verlos en las próximas reuniones, Señor, y que también los que estamos acá también podamos recibir bendición de parte tuya. Gracias, Señor, por todo, por tu amor y tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. David, Bien. todo tuyo. Gracias, amigo. ¿Me escucho bien? ¿Alguien que me levante el dedito? Sí. Sí, genial. Ok. Voy a compartir entonces el PowerPoint de hoy día. Dame un segundo. Ahí está. ¿Se ve? ¿Sí? Ya. ¿Josito se ve? Bacán. Ok, ya hemos orado. Vamos a dar entonces inicio. Así que vamos entonces a ello. Hoy día, tal como dijo Samuel, el tema se titula, esta es la clase número 3, ¿ya? Si alguien se ha perdido por casualidad las primeras 2 clases que tuvimos, los 2 viernes pasados, ambas clases están en la página de YouTube de Guerrilla Evangelismo, ¿ya? Entonces, si no lo ha podido ver, vaya a la página de YouTube mañana o incluso hoy día mismo y puede ver las otras 2 clases que nosotros ya hemos hecho. La primera, donde hablamos acerca del propósito de las misiones, desde un punto de vista bíblico, y la segunda clase, donde vimos un panorama de las misiones a través del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿ya? Y hoy vamos a ver qué nos dice la historia con respecto a las misiones, o cómo, mejor dicho, se han entendido las misiones y cómo éstas han progresado a través de la historia de la Iglesia, ¿ya? Tal como dijo Samuel, va a ser un tema un poco más largo de lo normal, así que ténganme un poco de paciencia, pero creo que va a ser de gran bendición, ¿ya? Como título entonces lleva un análisis histórico de las misiones, ¿ya? Comenzamos. Como introducción entonces debemos definir qué es la historia, ¿ya? Y yo coloqué ahí una definición que encontré bien acertada y es la siguiente. La historia es el estudio de los eventos pasados con el propósito de corregir el progreso presente y protegerse en contra del error o el fallo en el futuro, ¿ya? Entonces vamos a ver que uno de los propósitos de la historia, por qué nosotros estudiamos la historia, ya sea que lo hayamos hecho cuando estudiábamos o incluso en algún seminario bíblico, es porque queremos aprender de ella, aprender lecciones que son útiles para nosotros, ¿ya? Y la Biblia nos habla acerca de la historia. De hecho, Dios es un Dios que se mueve a través de la historia. Dios no es un Dios estático, Dios no es un Dios que no interviene. Dios es un Dios que interviene en cada asunto de la historia, desde el más mínimo detalle hasta el más grande de toda su creación. Dios está allí soberanamente obrando. Entonces, la historia, por tanto, es, al final de cuentas, la historia de Dios, o de cómo Dios está llevando a cabo su plan. Cuando nosotros vemos en la Biblia hacia dónde se dirige la historia, nosotros podemos tener luces de cuál es el propósito final de Dios con todo lo que nosotros vemos y con todo lo que vamos a ver en esta clase. En Apocalipsis 21, ¿ya? De los versículos 1 al 8, ¿ya? Se nos habla acerca de cómo Dios, ¿cierto?, va a crear, ¿cierto?, un nuevo cielo y una nueva tierra. Eso quiere decir que Dios va, tal como puso en el punto 1, Dios va a restaurar la creación, Dios va a hacer una nueva creación, pero que esté libre, ¿cierto?, de todo pecado, de toda maldad, de toda muerte, ¿ya? Entonces Dios va a hacer un nuevo mundo. También dentro de ese mundo, entonces, según el pasaje, Dios va a vivir en medio nuestro, ¿sí? Nosotros vamos a ser su pueblo. Y a la vez, entonces, también vamos a vivir en armonía con la creación.
Vemos también que donde se dirige la historia, tenemos dos destinos para las personas. Tenemos que los redimidos, aquellos que han creído en Dios, ¿cierto?, van a vivir eternamente con Él en esta nueva creación, ¿ya? Pero que aquellos que han rechazado a Cristo, aquellos que se han negado a creer en Dios, ellos van a ir al infierno, ¿cierto?, junto a Satanás y a sus demonios, para sufrir el castigo divino de Dios. Y al final, el por qué Dios hace todo esto, tal como lo vimos en la primera clase, es porque Dios quiere ser glorificado, es porque Dios quiere ser exaltado por todas las edades, por pueblos, por cada pueblo, linaje, lengua y nación. ¿Ya? Entonces lo animo a que pueda leer ese pasaje y que pueda entonces ver que hacia ahí nos dirigimos. Razones para estudiar la historia, hay muchas, ¿ya? Y yo puse solamente 4. La primera es para regocijarnos y agradecer a Dios por lo que Él ha hecho a través de la historia en alcanzar a los perdidos. La segunda es para ver los errores y aprendizajes que el pasado nos entrega en nuestra tarea contemporánea. La tercera es para vernos a nosotros mismos como el linaje de hombres y mujeres piadosos que abrazaron la misión de Dios. Y el cuarto es que el ejemplo de los misioneros del pasado puede agudizar nuestra visión y encender nuestro deseo para involucrarnos más activamente. Entonces vamos a tener esos 4 propósitos principales hoy día en mente. Yo dividí en 5 periodos, o 5 grandes periodos, lo que vamos a analizar el día de hoy. El primero es el periodo preniceno, ¿ya? A lo que me refiero con periodo preniceno, me refiero al periodo anterior al concilio de Nicea, en el 325, un concilio ecuménico, el primer concilio ecuménico de Nicea en 325. El segundo periodo, como el periodo posterior a ese concilio, hasta el 500 después de Cristo. Después, el tercer periodo es el periodo más grande, el periodo que consiste del periodo medieval, ¿ya? Y las misiones renacentistas, o sea, el periodo que abarca desde el 500 al 1792. El cuarto, el periodo de misiones pioneras, desde 1792 a 1910. Vamos a ver que ese 1792 va a marcar la salida del padre de las misiones modernas, ¿ya? Ahí vamos a ver quién es, entonces por eso está ese punto. Y el quinto, entonces, el periodo que contempla las misiones contemporáneas, desde 1910 hasta la actualidad. Yo sé que la actualidad se puede dividir en muchos subperiodos, pero bueno, vamos a usar este esquema hoy día. A través de la lección vamos a ver ciertas preguntas de reflexión, y yo quiero que usted pueda anotarlas, porque lo que quiero es que podamos autoanalizarnos, o autoanalizar la historia, y mirar entonces nuestro contexto nacional, nuestro contexto incluso local de iglesia, y nuestro contexto mundial, para ver qué cosas hemos hecho bien, qué cosas hemos hecho mal, y qué cosas debemos que cambiar. Entonces van a haber preguntas de reflexión que van a ser bien interesantes. El primero entonces es el misiones en el periodo preniceno, ya desde el 100 hasta el 325. De hecho, podríamos considerarlo incluso no desde el 100, sino desde la resurrección de Cristo hasta el 325. ¿Ya? Leemos, la iglesia se expandió inicialmente a comunidades judías por los primeros 20 años. ¿Ya? Luego, la iglesia creció de forma diversa entre los gentiles, fundándose iglesias en Asia Menor, Palestina, África del Norte, Grecia, Macedonia, Chipre y Roma. ¿Ya? Segundo, la tradición nos cuenta que también se hicieron esfuerzos misioneros en España por Pablo, en la India por Tomás, en Bitinia y Capadocia por Pedro y en Alejandría por Marcos. Las grandes ciudades fueron ampliamente evangelizadas por los primeros cristianos. Sin embargo, los pequeños pueblos fueron ampliamente ignorados. Cuarto, las iglesias se reunían en hogares debido a su tamaño y eran dirigidas por ancianos locales. Esta multitud de pequeñas iglesias locales eran supervisadas por obispos, quienes se encargaban de la preparación de nuevos líderes. ¿Ya? Quinto, se estima que para finales del primer siglo existían
ahí puse, me equivoqué el signo, era más de 100 iglesias en ciudades, ¿ya? Obviamente eso es un número aproximado, porque probablemente había muchísimas más, y un estimado entre 500.000 y 2 millones de cristianos. Hasta el edicto de Milán, ya que es el edicto de Constantino, en donde el cristianismo deja de ser un cristianismo perseguido, sino que ahora es adoptado por Constantino como la religión oficial del Imperio Romano, ¿ya? Que hizo al cristianismo tal cual como hizo la religión oficial. Hasta ese momento la iglesia era perseguida. Ahora, desde ese edicto en adelante, la iglesia gozó de protección y de prestigio, de protección por parte del imperio y de prestigio porque ahora ya no era la religión perseguida, sino era la religión que todos debían creer. Entre los factores de crecimiento de este periodo se encuentran ya, la presencia de caminos romanos y la paz romana. Eso quiere decir que en todo el imperio romano existían caminos para poder llegar a donde uno quisiera. Y existía lo que se conoce como la paz romana, que era que la paz por el imperio se exigía en base a la fuerza. ¿Ya? Entonces era bien seguro. ¿Sí? Había una, entre comillas, gran seguridad. Segundo, la presencia unificada de un griego común a todos, aún con existencia de dialectos locales. O sea, eso quiere decir que existía un idioma común, a pesar de que habían variaciones en distintas regiones, para que se pudiera comunicar el Evangelio. Tercero, la presencia de la filosofía griega, que permitió que los cristianos pudieran usar argumentos racionales, para poder combatir y para poder destruir los argumentos paganos y llevar a la gente pagana a creer en el cristianismo. Cuarto, la amplia presencia de sinagogas judías. Ya recuerden que los judíos no todos vivían en la zona que se relata en los evangelios, sino que los judíos habían sido dispersados en lo que se conoce como la diáspora por todo el Imperio Romano. Eso quiere decir que en casi todo el Imperio Romano existían sinagogas, existían templos donde se juntaban los judíos. Y esas fueron las plataformas en donde los cristianos y los misioneros usaron para poder compartir el evangelio más rápidamente. Y la última es la presencia temprana de las cartas o epístolas del Nuevo Testamento, que permitió forjar la doctrina de cada comunidad local de creyentes. Eso quiere decir que ellos tenían muy rápidamente en los evangelios y las epístolas de Pablo y de los demás apóstoles como fundamento doctrinal para la plantación de iglesias y para el discipulado de los nuevos creyentes. Entre los factores de conflicto de ese entonces se encuentran, uno, la gran persecución y el martirio. Ya eso quiere decir que desde el número que vimos de creyentes, debemos ver también que muchos de ellos murieron por causa de su fe. ¿Ya? Y la iglesia en ese periodo era altamente perseguida. Pero vamos a ver que ese factor en particular, la persecución y el martirio, también puede considerarse como un factor de crecimiento, porque a través de él también el evangelio se expandía más rápido. ¿Por qué? Porque los cristianos tenían mayor valentía y mayor coraje en compartir su fe. Otra de los factores de conflicto se encuentran sociedades altamente inmorales. Las sociedades romanas y greco-romanas eran altamente inmorales y en vías de secularización. ¿Ya? El tercer punto es el misticismo de las culturas circundantes. Eso quiere decir que existía un auge de esta relación espiritual en donde la gente buscaba una conexión espiritual para sentir o para trascender lo conocido. A eso se refiere con el misticismo. Y eso obviamente chocaba con el cristianismo que los misioneros, que los primeros cristianos compartían, porque era un cristianismo más radical, más racional y más relacionado a la comunidad y no tanto a la experiencia personal, espiritual de cada uno. Y el último, el creciente auge del gnosticismo. Y el gnosticismo se entiende como esta ideología, ya esta forma de pensamiento que dividía o hacía la división en que todo lo que tenía que ver con lo carnal, con lo físico, era malo, ya era pecaminoso, y todo lo que tenía que ver con el espíritu, con el alma, era bueno. Entonces había una dualidad muy marcada entre la carne es mala y el espíritu es bueno. Y vamos a ver que eso también se metió muy profundo en la iglesia de los siglos posteriores, e incluso vemos raíces de eso en la era también presente.
Para que se hagan una idea del contexto en donde vivían los cristianos, yo puse esta cita de Blincoe, ¿ya? Que dice lo siguiente. ¿Qué mundo tan brutal era en el que se mostraban las virtudes cristianas? Era un mundo donde el hijo de un emperador celebraba su cumpleaños al ver a los animales destrozar a la gente en la arena, donde la vida matrimonial era generalmente un fracaso, donde la promiscuidad, las prostitutas del templo y la práctica homosexual eran comunes, donde la población disminuyó durante los primeros 3 siglos de la era cristiana, simplemente porque el mundo era un lugar demasiado miserable para criar niños, donde tantas hijas recién nacidas fueron expuestas y dejadas morir para que los hombres superaran en número a las mujeres, donde la cruel esclavitud de los pueblos conquistados apoyaba el estilo de vida de unos pocos de élite. Incluso su práctica religiosa era aborrecible. Las deidades romanas no promovían la moralidad entre sus seguidores, sino más bien ritos obscenos, ocultos y ceremonias costosas. Entonces, para que se hagan una idea en dónde vivían estos hombres, y que no dista mucho también de la realidad que nosotros vivimos actualmente. Entonces, para que tampoco creamos que son muy distintas las culturas, o que son muy distintos los contextos en los cuales hacemos iglesia el día de hoy. Métodos misioneros, entonces, de los padres de la iglesia. El evangelio se extendió principalmente a través del testimonio oral y el compartir boca a boca la fe. ¿Ya? ¿Por qué esto? Porque la alfabetización en ese entonces era escasa, y especialmente en la periferia del imperio. Eso quiere decir que las personas más humildes no tenían acceso a la lectura, entonces el evangelio se compartía a ellos a través de testimonios orales, a través de historias, a través del conversar, ¿ya? Y también porque las cartas, tal como vimos, las cartas del Nuevo Testamento, como se demoraban en escribirse, y tampoco se copiaban de la noche a la mañana, entonces el evangelio era mucho transmitido oralmente. Los padres de la iglesia entonces utilizaron su único medio de comunicación, escribir, literatura especialmente sobre evangelismo, apologías, cartas y discusiones polémicas. Se copiaban las escrituras como el único medio para duplicar los textos en griego, hebreo y principalmente en latín. Y esto es importante, hubo un testimonio público por conducta, juicios o martirio de muchos cristianos. Después del año 313 no hubo muestras públicas de coraje o fidelidad, por lo que la gente miró a los líderes religiosos nuevos, populares y prestigiosos, en lugar de a sus vecinos en un foro más público. Y último, un testimonio público notable fue su dedicación para mostrar el amor de Cristo a través del servicio social, desde apoyo a viudas y huérfanos hasta ayudar a prisioneros y esclavos, que caracterizaron a los primeros cristianos. Entonces, esos eran como los métodos misioneros que usaron ellos, métodos bien simples, pero que tuvieron mucho impacto. Pero ¿qué sucede entonces después? Ocurre el edicto de Milán. Después, ahora cuando ya la iglesia no es perseguida, ¿qué sucede? Bueno, vamos a ver. Logrando la libertad de expresión, eso quiere decir que el cristianismo se podía expresar libremente, sin represión, la religión ya no era vista como secreta. Los hombres de negocios, entonces, podían llevar el evangelio en viajes. Las conversaciones generalmente incluían una discusión sobre Cristo. Los soldados y los mercaderes cristianos llevaron el evangelio a Gran Bretaña hasta principios del siglo V. Las iglesias en las casas, que era el modelo que hemos visto hasta este entonces, se multiplicaron bajo el cuidado de un obispo. ¿Ya? Esto produjo iglesias congregacionales más grandes, especialmente en el sudeste de Europa. Eso quiere decir que como ya no era una religión perseguida, sino era una religión más popular o de mayor aceptación pública, entonces más personas conocían a Cristo, o más personas se hacían cristianas. Vamos a ver de qué modo. Por tanto, ya los hogares eran tan chicos que, al final, tal como puse, fue necesario entonces comenzar a crear catedrales, comenzar a crear entonces estos grandes edificios para congregar a las masas fieles que se unían al cristianismo. Vemos también que había mucha predicación en público, aunque comenzaba a crecer el nominalismo, eso es súper importante, y la falsa seguridad del bautismo. Voy a explicar eso del bautismo porque el bautismo era el medio por el cual las personas del imperio se identificaban con el cristianismo. ¿Ya? Eso quiere decir que cuando ellos nacían, cuando eran bebés, se bautizaban para pertenecer al imperio romano y a la vez para pertenecer al cristianismo. Entonces, por eso comenzó a crecer mucho el nominalismo,
porque no existía realmente genuinos cristianos, sino que solo por el hecho de ser romano, tú eras cristiano, pero no necesariamente tenías una relación real con Jesús. Segundo, se aprovecharon todas las oportunidades para conversar sobre Cristo, por supuesto, porque tenían toda la libertad del mundo para poder hablar sobre Cristo. Eso es algo bueno. Se comenzó entonces a desarrollar escuelas de capacitación para presbíteros o ancianos y otros líderes de la iglesia, incluida la educación secular cristianizada. ¿Ya? Entonces vemos que el cristianismo realmente era algo ya muy popular y que prácticamente se encontraba en cada área de la sociedad. El cristianismo finalmente se identificó con el Imperio Romano, por lo tanto, para ser cristiano, uno tenía que ser romano y viceversa. Con el fin de expandirse aún más, es súper importante como para recalcarlo, el mensaje del Evangelio necesitaba ser desromanizado. Eso quiere decir que para que el mensaje del Evangelio realmente se expandiera a través de las fronteras del Imperio Romano, incluso dentro del Imperio Romano, tenía que dejar de pertenecer al imperio, tenía que volver a sus raíces. Y aquí voy a las primeras preguntas de reflexión. Entonces me interesa que las puedan anotar porque son claves. Esto es como un análisis personal, yo no voy a responder las preguntas, pero sí quiero que usted las analice, ¿ya? Vea cuáles son los pros y los contras de este periodo al menos y lo que podemos obtener de acá. Las leo, una por una, y luego quizá voy a dar un tiempito más y las saco. 1. ¿Por qué en medio, es una pregunta, ¿por qué en medio de tanta persecución y condiciones tan simples, o sea, sin tener tanta parafernalia, el Evangelio prosperó en los primeros siglos? ¿Por qué? 2. ¿Qué daño causó la institucionalización del cristianismo, en este caso, al mensaje del Evangelio? 3. ¿Qué daño causó la seguridad y la comodidad de vivir la fe? O sea, de que ellos ya no fueran perseguidos. 4. ¿Qué beneficios trajo la aceptación del cristianismo al Imperio Romano? 5. ¿Existen cosas en la actualidad que impidan a las iglesias ser misionales? O sea, ¿existen cosas en la actualidad que están impidiendo a las iglesias cumplir su misión? Y por último, la iglesia en su seguridad y estatus actual, ¿ya? O si quiere, puede verlo ahí, ¿ha olvidado su misión? ¿Ya? Son preguntas de reflexión, no estoy tratando de generar polémica, sino que realmente podemos pensar críticamente sobre lo que podemos aprender de historia, lo que se ha hecho bien, lo que se ha hecho mal, y las cosas también que necesitan ser reformadas. Bueno, esta clase después se va a subir a YouTube, así que ahí quizá puede repasarla y puede quizá también responder estas preguntas de forma personal. Ya, voy a avanzar. Ahora vamos al segundo periodo, misiones en el periodo post-niceno. Entonces, como yo puse ahí, ocurrió, tal como dije, el concilio de Nicea, en el 325, primera conferencia ecuménica de obispos para unificar la doctrina cristiana. En esa conferencia entonces se tocaron los puntos sobre la deidad de Cristo, la naturaleza de la Trinidad y la fecha de la Pascua. 2. Constantino presidió dicho concilio. Constantino era el grande de Roma, el emperador romano. Constantino presidió dicho concilio con el título de Pontiff Maximus, que es el título actual que posee el Papa, ¿ya? Sumo Pontífice. 3. La Iglesia tuvo un gran auge debido a políticas del gobierno y subsidios. El gobierno usó los impuestos para construir catedrales o basílicas para reunir a las masas fieles. Constantino identificó el cristianismo con el imperio y la mejor manera de traer la paz a las tribus guerreras fuera del imperio fue la divulgación del evangelio a los bárbaros, ¿ya? O sea, se usaba el cristianismo como un medio para traer la paz, para un medio de conquistar a los demás. Y vemos también, acá hay casos súper importantes, en este periodo y en toda la Edad Media hasta el día de hoy, sí, pero en este periodo se constituyeron lo que se conoce como el monasterio, o sea, el monacato, esta vida monastérica. Y vamos a ver cómo el monacato y las misiones se relacionaron mucho en este periodo como un método de evangelismo. El modelo de vida ascética de San Benito, que fue que comenzó esto, fue el modelo católico romano
por toda la Edad Media, y de gran influencia no solo religiosa, sino también económica y educacional, ¿ya? Obviamente, después de él nacieron otros monasterios y otras órdenes monásticas. Entonces no es el único, pero va a ser el medio principal en el cual en el monasterio se enseñaba la religión y en donde las personas vivían una fe más genuina, ¿ya? El dualismo gnóstico invadió la forma de pensar la vida cristiana. Eso quiere decir, la carne es mala y el espíritu es bueno. Eso quiere decir que el monasterio, si bien hacía buenas cosas, porque fomentaba la vida santa, también hacía que la iglesia se apartara del mundo, ¿ya? En este afán de que todo lo carnal era malo y que ellos tenían que mortificar la carne para crecer espiritualmente, dejaron de relacionarse con los demás, por tanto, dejaron de evangelizar y dejaron de hacer misiones. Por eso, el tercer punto es que la gran comisión se hundió bajo un deseo egoísta de ser justo. O sea, de yo solamente querer ser justo, pero que no me importaba mucho si los demás de afuera eran justos, ¿ya? Cuarto, la vida monástica se convirtió en el camino para ganar o alcanzar tu salvación, porque al final, mientras más buenas cosas tú hacías para mortificar tu carne, entonces más cerca tú estabas del cielo. Entonces al final la salvación dejó de ser por gracia y comenzó a ser por obras. Y por último, se dividía a los cristianos entonces en dos clases: los cristianos santos que vivían en el monasterio y los cristianos ordinarios que vivían fuera de los monasterios. Y ahí hay una cita que dice: poco después de los días de los apóstoles, apareció la idea de una moralidad cada vez más baja. El Nuevo Testamento enseña preceptos de fe, esperanza y amor vinculantes para todos, pero también ofrece consejos para aquellos que aspiran a hacer más de lo que se requiere del cristiano común. Pronto, otros cristianos cantaron alabanzas a la abnegación, especialmente al celibato, la renuncia al matrimonio. Una vez que se introdujo la práctica de la penitencia, alentó actos de virtud excepcional como un medio para eliminar el pecado. Así los líderes como Tertuliano, Orígenes, Cipriano y otros apoyaron la idea de un mayor nivel de santidad. Entonces vemos que esto, en vez de ayudar a la iglesia, terminaba haciéndole daño a la iglesia, porque te terminaba separando de las personas a las cuales tú tenías que ministrar en primer lugar, al centrarte solamente en ti mismo. Ahora, yo no voy a hacer ese análisis, pero yo creo que mucho de la falta de celo evangelístico de las iglesias actuales tiene que ver con eso. Que las iglesias, en vez de ir y acercar el cristianismo al mundo, se han apartado del mundo para vivir un cristianismo solamente centrado en ellos, ¿ya? Y no están siendo luz, ¿ya? Entonces al final no está siendo comunicado el evangelio. Pero dentro de este periodo encontramos a un personaje muy, muy conocido, que es San Patricio, que es el gran evangelista de Irlanda. Patricio, ya, fue un evangelista británico de nacimiento y parte del movimiento cristiano celta, habiendo sido cautivo de guerra cuando adolescente. Era un predicador al aire libre, llegando a miles de personas y ganando el favor de los terratenientes. Esto es súper importante, punto 3. Dice: compró a grandes sumas de dinero muchos esclavos. O sea, alguien que realmente se identificó con aquellos que estaban en esclavitud. La esclavitud era tan común en Irlanda que una mujer era una medida monetaria de intercambio, ¿ya? O sea, la esclavitud era tan común, y la esclavitud de las mujeres era tan común, que la mujer se había reducido a una medida monetaria. Los esfuerzos de San Patricio en evangelismo y levantación de iglesias dieron como resultado, esto es súper maravilloso, más de 200 iglesias y entre 100.000 y 200.000 convertidos al cristianismo. O sea, realmente fue un hombre que, en vez de alejarse de la gente, se identificó con la gente, y con la gente más desposeída. Pero existen factores de la expansión posnicena. O sea, existen factores que podemos ver en esta unión entre el cristianismo y el imperio. La conversión fue el método para traer paz en medio del imperio. Si un gobernante aceptaba el cristianismo, él y su gente eran bautizados, aunque no entendían las implicancias del cristianismo. Y la religión entre los líderes comenzó a ser un asunto de poder eclesial y no de virtud moral y amor sacrificial. Entonces, cada vez
La iglesia dejó de ser horizontal, sino comenzó a ser vertical, y comenzó a ser, de hecho, piramidal, con con muchos puestos o distinciones entre las personas. Y ahí dejo una cita, entonces, que habla sobre eso. Avanzo. La actividad misionera vino principalmente, como lo vimos, desde los irlandeses y también desde Gran Bretaña. Ya desde esas islas comenzó mucha reconversión y mucha conversión nueva hacia los bárbaros, hacia las tribus que estaban fuera del imperio. Los monjes, ya en ese momento, tal como vimos el monasterio, los monjes se convirtieron en los grandes agentes de evangelización, y los monasterios en los grandes centros en donde se concentraba el cristianismo. Y las tribus vecinas, el punto 3, que emigraron al imperio, se convertían de dos maneras. Una, se convertían automáticamente en el paganismo, ya rechazaban el paganismo y se volvían a Cristo, o adoptaban una pseudo forma entre el cristianismo y el paganismo, lo que se conocía como el arrianismo, ¿ya? Una herejía entonces que negaba que Cristo era eterno, que Cristo era 100% Dios, ¿ya? Entonces avanzamos, preguntas de reflexión, y vamos ya al segundo punto de preguntas de reflexión de este periodo. Leo, ¿qué bien espiritual trajo a la iglesia su asociación con el imperio? ¿Ya? ¿Qué bien espiritual trajo a la iglesia su asociación con el imperio? ¿Es necesario, otra pregunta, el apoyo del Estado para el crecimiento y bienestar de la iglesia? 2, ¿qué males y bienes existen en la mentalidad del igle crecimiento? Eso quiere decir de que las iglesias solo piensan en crecer, 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 crecer. 3, ¿qué males y bienes existen en la construcción de templos visibles? 4, ¿cómo afecta el nominalismo dentro de nuestras iglesias? ¿Qué causas hay para ese nominalismo? 5, ¿qué bienes y males hay en las jerarquías eclesiásticas? 6, ¿qué daños hace la mentalidad gnóstica, aún tan presente en nuestros templos? La dualidad entre lo bueno y lo malo. 7, ¿por qué no nos relacionamos más con los que están a nuestro alrededor? Y 8, ¿cuánto sincretismo hay en nuestro evangelio e iglesias? ¿Ya? Preguntas que las dejo marcadas ahí. Si quieren les puedo hacer un pantallazo y así después las pueden leer personalmente. 3, y aquí llevamos, nos queda harto, así que paciencia. Periodo medieval y misiones renacentistas. El periodo medieval está caracterizado por un auge de poder y de extensión de la Iglesia Católica Romana. Por tanto, la historia misionera es la historia de las misiones católico-romanas. Ya debemos también agradecer que Dios usó a los católicos en ese periodo para la extensión del reino de Dios. 1. Los sacerdotes se unían a los exploradores de España y Portugal, yendo a las Américas, África, Asia y el Lejano Oriente. Ya vieron muchas expediciones, en especial de España y Portugal, y ahí los sacerdotes eran sí o sí parte de esa tripulación. 2. Los sacerdotes copiaron los métodos inquisidores y de las cruzadas, aplicando una estrategia de mucha crueldad y conversión forzosa sobre las nuevas tierras. Ya en vez de convertir a los paganos por medio de la persuasión del cristianismo, los convirtieron por medio de la fuerza. 3. Estos sacerdotes con sus votos de pobreza, obediencia y celibato tenían las cualidades óptimas para el esfuerzo misionero. Pero dentro de estos malos ejemplos, o buenos como se mire, existe uno notable de Matteo Ricci y su misión jesuita a China, siendo él pionero en la contextualización misionera. Eso quiere decir que él, en vez de utilizar métodos occidentales para predicar el evangelio a los asiáticos, a los chinos, él usó la contextualización misionera. Eso quiere decir que él compartió el evangelio en un lenguaje que ellos podían entender. Él haciéndose como ellos para llevar el mensaje del evangelio y no forzándolos a ellos, a los chinos, a convertirse en occidentales. Entonces eso es muy, muy notable esa mentalidad para ese tiempo. Los disidentes como Peter Waldo, John Wycliffe, John Hus y Savonarola, entre otros, fueron muy perseguidos por sus creencias en la sola autoridad de la fe. Y ellos son aquellos que nosotros consideramos como los pre-reformadores. Entonces vamos entonces al periodo de la Reforma, 1500. Y vamos a separar la Reforma de la Reforma magisterial
La Reforma entonces dirigida magisterialmente, o los magisteriales por Lutero, Zwinglio, Calvino y Knox, ¿ya? Y algo súper importante de la Reforma magisterial es que todos los grandes reformadores que nosotros admiramos, todos carecían de una visión misionera. Todos carecían de una visión misionera. Leemos, naturalmente, uno esperaría que las fuerzas espirituales, lideradas por la Reforma, hubieran llevado a las iglesias protestantes de Europa a llevar el Evangelio a los confines de la tierra durante el periodo de exploración y colonización mundial. Pero ese no fue el caso. La Iglesia Católica Romana, entre 1500 y 1700, ganó más conversos en el mundo pagano que los que perdió ante el protestantismo en Europa. Y las razones son dos, principalmente, o muchas más. La hermenéutica de los reformadores, es decir, cómo ellos entendían la Biblia, tomó Romanos 10 y Salmos 19 como cumplimientos de la Gran Comisión. Y la Gran Comisión se entendió como algo que solo era exclusivo para los apóstoles en el tiempo de Jesús. Entonces ya para su tiempo, la Gran Comisión ya había terminado, ya no existía. Fueron también consumidos, ¿ya?, en muchas batallas con Roma, ¿ya? Y luego de que ellos batallaron con Roma, comenzaron a batallar entre ellos mismos por quién tenía la mayor pureza doctrinal, por quién tenía la mejor doctrina, en vez de preocuparse por rescatar a los perdidos. ¿Ya? Y ahí dice, Kane escribe, la controversia sobre la doctrina pura jugó un papel más importante aquí que tal vez sobre cualquier otro periodo de la historia de la Iglesia. ¿Ya? Y también existía la mentalidad del hipercalvinismo, donde leo, los calvinistas cuya preocupación por la soberanía de Dios no hizo sino opacar la responsabilidad del hombre. Si Dios quiere la conversión de los paganos, serán salvos sin la instrumentalidad humana. O sea, Dios no nos necesita para salvar a los pecadores. Si Dios no quiere la salvación de los paganos, es una tontería y vano que el hombre se esfuerce en eso. Calvino escribió, se nos enseña que el reino de Cristo no debe ser avanzado ni mantenido por la industria de los hombres, sino que es la obra de Dios solamente. ¿Ya? Y ahí coloco también otras razones por las cuales ellos no pensaron mucho en la misión, sino que ellos se centraron básicamente en batallar contra Roma. ¿Ya? Bien. Pero a la vez, paralelo a la reforma magisterial, ocurría la reforma radical, reforma llevada a cabo por los anabautistas, ¿ya?, o los disidentes de los magisteriales, que de hecho también fueron perseguidos por los magisteriales y fueron asesinados por los magisteriales. O sea, los mismos reformadores mataban a hermanos suyos por pensar diferente a ellos. Este movimiento radical de los anabautistas tenía 4 principios, en donde vemos que esos 4 principios tenían mucho que ver con entender la Iglesia en su sentido más puro, hacia ellos como comunidad de fe y hacia el resto como agentes de evangelización. El principio del discipulado, por ejemplo, el principio del amor, ellos eran pacifistas, no se defendían de los perseguidores, ni actuaban contra el Estado, aun cuando fuera muy, muy malo. El principio de la visión congregacional de la autoridad de la Iglesia, donde cada creyente es bautizado voluntariamente, es decir, que ellos debían creer realmente en Cristo para ser bautizados, y no simplemente para pertenecer a la Iglesia. Y ellos eran sacerdotes para sus hermanos y misioneros para los no creyentes. Y cuarto, el principio de la separación de la Iglesia y del Estado. Insistieron en que la Iglesia era distinta de la sociedad. Esto se convirtió en el primer grupo en proclamar una verdadera libertad religiosa. Y vemos entonces después a los puritanos. Los puritanos nacen entonces de la Reforma, que se establecen en lo que nosotros conocemos como Gran Bretaña. Y ellos, se podría decir que son los primeros de origen reformado que realizan misiones transculturales en el siglo XVII. Pero es parte de la colonización de Gran Bretaña a Inglaterra. Es parte de esta colonización de Gran Bretaña a las Américas, a Estados Unidos, lo que se conocía en ese momento como Nueva Inglaterra. Y ahí podemos rescatar a 3 misioneros, como John Eliot, que es conocido como el apóstol a los indios, y fue uno de los primeros misioneros a los americanos nativos de Massachusetts, el cual tradujo la Biblia al lenguaje algonquino.
siendo esta entonces la primera traducción o la primera Biblia que se imprimió en Estados Unidos. Él fundó también la compañía para la propagación del Evangelio en Nueva Inglaterra, siendo entonces la primera agencia misionera de la cual se tiene registro, en 1649. Thomas Mayhew Jr., ya, el segundo, trabajó entre varias comunidades indígenas en Nueva Inglaterra. Dentro de todo ese periodo de trabajo de él y su familia, en 1652 ya existían 283 convertidos de los indígenas y una escuela para indios y varias iglesias locales solamente para nativos. Y el tercero es David Bryner, ¿ya?, quien fue un predicador itinerante enviado por la Sociedad Cristiana de Escocia. Él ministró a los indios en Massachusetts, Nueva York, Pensilvania y Nueva Jersey, en donde se originó un avivamiento entre los indios de Delaware en 1745, y en donde su diario personal, el diario de este hombre, fue el motor para los misioneros posteriores, incluyendo a William Carey, que va a ser el padre de las misiones modernas. ¿Ya? Entonces este hombre realmente, su diario, de hecho está disponible, si usted lo quiere leer, va a ser de gran bendición. Pero también en ese momento teníamos otros grupos misioneros, como los pietistas, y lo que luego se conoció como las misiones moravas. El movimiento pietista fue una revuelta en contra de la ortodoxia muerta de las iglesias estatales de la Europa protestante, ¿ya? Ellos pensaban que la ortodoxia, o sea, que el cristianismo solamente mental, racional, no era suficiente, sino debía ser vivido en la práctica. Entonces, como punto uno, ellos creían que no puede haber una visión misionera sin un celo evangelístico. Y no puede haber un celo evangelístico sin una verdadera piedad personal, sin santidad personal. Gracias a la misión danesa y de Halle, que es una parte de Alemania, el 29 de noviembre de 1705, Bartolomé Ziegenbalg y Heinrich Plutchow abordaron un barco para la India. ¿Ya? Estos dos hombres se embarcaron a la India, un lugar completamente poco explorado y no conocido para nadie en ese momento, a la región de Tranquebar, donde vivían los Tamil, o la India de los Tamil, marcando así el primer viaje misionero a tierras no cristianas. ¿Ya? Y ellos hicieron 4 cosas, o a partir de esta expedición se lograron 4 cosas muy grandes. La primera es que ellos tradujeron el Nuevo Testamento a un tamil coloquial para que la gente lo entendiera, en 1711. Fundaron la primera escuela para niños en India, y en 5 años ya tenían 5 escuelas y más de 100 niños inscritos. En 1716 fundaron el primer seminario cristiano en la India, el cual tenía 8 alumnos, y el primer ministro que fue local, ordenado para ser pastor, fue en 1733. Y Ziegenbalg, el pionero, murió a los 36 años en 1719, dejando a su haber una iglesia de 250 personas. Entonces, realmente estos hombres fueron pioneros para su época y dignos de ser imitados y admirados. A partir de ello, ¿cierto?, el conde von Zinzendorf, ¿ya?, quien ayudó a establecer la iglesia de los moravos, gastó su vida entera y su fortuna en las misiones mundiales. La conexión que tenía el conde von Zinzendorf con la corte danesa y el rey Cristián VI permitió estos proyectos. Los moravos tenían este lema, y era: vamos a ganar para el cordero la recompensa por su sacrificio. O sea, eran hombres que realmente se entregaron por completo a la misión y a la evangelización. La iglesia de Moravia se extendió por Alemania, Greenland, Dinamarca, India, Rusia, Inglaterra y América. Los misioneros moravos, a partir de 1734, fueron enviados a propósito, note esto, fueron enviados a propósito a las personas más despreciadas y descuidadas. Aún ellos mismos se hacían esclavos voluntariamente para alcanzar a los esclavos. O sea, ellos se autoesclavizaban para alcanzar a los esclavos que nadie les había predicado. Los misioneros moravos, estas misiones duraron 100 años continuos, sin parar, al igual
que los 100 años de oración. O sea, ellos oraron 100 años sin parar por los 100 años que duraron haciendo misiones. Los misioneros de Moravia fueron los que expusieron, o los que le compartieron el Evangelio a los hermanos Wesley. Y también fueron los grandes precursores de los avivamientos que ellos, los hermanos Wesley, llevarían más adelante. Y también fueron grandes influenciadores de William Carey, ¿ya? Al igual que, como vimos, David Brainerd, y la Sociedad Misionera Bautista que William Carey fundaría más adelante. Y leemos acerca de la iglesia de Moravia lo siguiente. 20 años después del comienzo de su trabajo misionero, los hermanos moravos habían comenzado más misiones que los anglicanos y protestantes durante los 2 siglos anteriores. Su maravilloso éxito se debió en gran parte al hecho de que desde el principio reconocieron que la evangelización del mundo era la más apremiante de todas las obligaciones que descansaban sobre la iglesia cristiana, y que el cumplimiento de esta obligación era el asunto común, común de la comunidad. Eso quiere decir que los misioneros no eran vistos como estos grandes hombres o estos grandes santos, no, sino que era algo tan común. Cada cristiano es un misionero. Cada cristiano, desde el más sencillo hasta el que sabe más, cada cristiano debe compartir su fe, era lo más común. Y hasta la actualidad, hasta 1930, los moravos han enviado cerca de 3.000 misioneros, o enviaron más de 3.000 misioneros. Y la proporción de misioneros, en comparación a sus miembros, en comunión era de 1 en 12. Eso quiere decir que de cada 12 moravos, 1 era misionero. Y saltamos a las preguntas de reflexión. Lo mismo de nuevo, saque un pantallazo mientras yo las leo y luego las puede ir pensando. ¿Qué bienes y qué males causó la colonización cristiana de las tierras exploradas? Otra pregunta es acerca de la colonización. ¿Dónde quedó la cultura de nuestros antepasados? ¿Es necesaria la contextualización misionera? Eso quiere decir, ¿es necesario que nosotros llevemos el Evangelio no de una forma occidental, sino en una forma que honre también la cultura de esas personas? Cuarto, ¿cuáles han sido los bienes y los males de las denominaciones? ¿Es nuestro celo doctrinal un impedimento a las misiones y la colaboración misionera? ¿Qué lecciones podemos aprender de los misioneros puritanos? ¿Qué lecciones podemos aprender de las misiones moravas? ¿Dónde están nuestros recursos para las misiones, como los recursos del conde? ¿Y nuestras oraciones? ¿Cuánto valoramos realmente la libertad que tenemos? Son preguntas que dejo ahí para la reflexión personal. Y ya pasamos a lo que se conoce como el siglo de oro de las misiones. ¿Ya? Y aquí nos vamos a ir como avión. O el periodo de misiones pioneras. William Carey, ¿ya?, es conocido como el padre de las misiones modernas. William Carey fue un pastor bautista que a la vez fue zapatero y que a la vez fue profesor y misionero. Y él fue misionero en la India por 40 años. Él, de forma autodidacta, aprendió 7 idiomas, incluyendo el hebreo y el griego bíblico. En 1792, Carey escribió una investigación sobre las obligaciones de los cristianos de usar medios para la conversión de los paganos. O sea, un libro 100% misionero, con estrategias misioneras. Y se cuenta la anécdota de que Andrew Fuller, para los que no lo conocen, es un respetado teólogo bautista del pasado, que probablemente era cercano a William Carey, ¿ya? Él le dijo a Carey en una ocasión, cuando ambos discutían o conversaban sobre el llamado misionero de Carey, él le dijo lo siguiente. Fuller le dijo: jovencito, siéntate. Cuando Dios quiera convertir a los paganos, lo harás sin tu ayuda o la mía. Entonces, aún existía mucho esa mentalidad de que realmente no era necesario las misiones, no eran necesarias. Ya estamos hablando de 1750 para arriba. La filosofía del ministerio de Carey se puede resumir en 5 puntos. La predicación generalizada, o sea, predicar mucho, distribuir la Biblia en una lengua que cada tribu la pueda entender, plantar iglesias dentro de esas tribus,
un profundo estudio de las religiones no cristianas y un entrenamiento ministerial. En eso se basaba su ministerio. Y a partir de su ministerio, vemos cómo explotaron las misiones en todo el mundo. Adoniram Hudson, Luther Rice y otros 4 misioneros estadounidenses que fueron enviados bajo la recién formada ABCFM, que es una agencia que existe en ese momento. Ellos fueron enviados en 1810 a trabajar con Carey a la India, ¿ya? En 1812. Durante los siguientes 30 años, ¿ya? A través de esta asociación misionera, los estadounidenses irían a India, a Ceilán o Sri Lanka, a Hawái, a China, a Tailandia, a Grecia, a Chipre, a Turquía, a Siria, a Persia y a África. O sea, a partir de esta organización, muchos misioneros americanos fueron a muchos lugares del mundo que hasta ese momento no habían sido evangelizados, a evangelizarlos y a plantar iglesias. En especial Adoniram Hudson, luego de haber servido con Carey, sirvió por 38 años más en Myanmar, que se encuentra ahí en Asia Pacífico. Luther Rice, que fue otro de los que fueron a ayudar a Carey, fundaría, a su regreso a Estados Unidos, la primera asociación misionera bautista de América, lo que daría paso en 1845 a la Junta de Misiones Extranjeras, o la IMB, que de hecho actualmente sigue existiendo, la IMB, que es la Asociación Misionera de los Bautistas del Sur de Estados Unidos. En 1840, David Livingstone, ¿ya?, a quien se le conoce como el padre de las misiones en África, ¿ya?, fue a Malawi y luego al interior de África, ¿ya?, en donde descubrió miles de grupos tribales. Eso quiere decir que África por mucho tiempo había sido casi no tocado, y David Livingstone fue, y ahí realmente se formó un gran avivamiento en África. Henry Venn, líder de la Sociedad para una Iglesia Misionera, escribió sobre las iglesias indígenas. O sea, ya la mentalidad estaba cambiando hacia este concepto de iglesias indígenas, ya no iglesias como occidentalizadas. Y estas iglesias indígenas debían ser autogobernadas, autosustentadas y autopropagadas. Eso quiere decir que lo que Henry Venn propone es que los misioneros no deben ir a una etnia a implantar un modelo occidental, sino ellos deben ir para que las iglesias que se formen sean autogobernados. O sea, ellos deben preparar pastores para gobernar esas iglesias. Ellos deben ayudar a la gente a autosustentarse para vivir, y también a que ellos aprendan a autopropagarse, o sea, a compartir el evangelio entre sus mismos habitantes. En donde, entonces, se propone lo que se conoce como la eutanasia misionera. Eso quiere decir que al plantar iglesias indígenas, después de un periodo de tiempo, esa iglesia debe desprenderse del misionero. Y ahí el misionero entonces puede ir a otro lugar. Entonces, los misioneros dejan de ser permanentes y ahora son solamente temporales hasta que estas iglesias sean autogobernadas, autosustentadas y autopropagadas. En Inglaterra, en 1854, Hudson Taylor, que es otro de los misioneros muy, muy conocidos, partiría a la China, fundando en 1865 la Sociedad de Misiones al interior de la China. Y lo que en la actualidad es una agencia misionera que se conoce como OMF, Overseas Missionary Fellowship. Y Hudson Taylor aplicó prácticas que para su tiempo fueron muy revolucionarias, como las siguientes. Él se enfocó principalmente en las provincias no alcanzadas, ¿ya? O sea, su celo estaba en ir a los lugares de China donde no habían cristianos para plantar iglesias. También fue pionero en reclutar gente trabajadora, o sea, y también mujeres solteras como misioneras, ¿ya? También fue pionero en las misiones de fe. Eso quiere decir misiones que no necesitaban el levantar sustento, sino simplemente mantenerse por medio de la oración. Él creía que a través de la oración Dios iba a proveer y él no necesitaba levantar sustento. Cuarto, usaron el método de iglesia indígena, que acabamos de ver, de Henry Venn, aplicando los 3 principios de autónomos. Y quinto,
fundó el movimiento de voluntarios de estudiantes, ¿ya? En 1866, para reclutar estudiantes de institutos y universidades en Estados Unidos para servir afuera. Y esta organización de estudiantes enviaría 6.000 estudiantes a China a trabajar con Taylor. Para el final del siglo XIX, habían 4 tipos de agencias misioneras funcionando. Existían las agencias interdenominacionales, existían las agencias denominacionales, existían las misiones de fe, y existían las agencias de misiones de fe y las agencias especializadas. Pero también tenemos más ejemplos. Como por ejemplo el ejemplo de Charlotte Lottie Moon, que fue una mujer soltera, pionera en misiones a China por 40 años, como evangelista y plantadora de iglesias, ¿ya? Muriendo en condiciones casi de extrema pobreza y de hambre. También tenemos a Amy Carmichael, que luego de escuchar a Hudson Taylor, Hudson Taylor, decidió dedicar su vida a las misiones, sirviendo en India por 55 años, rescatando niñas desde templos de prostitución en adoración hindú. Y acá pongo como punto que William Carey, el padre de las misiones, soñaba un día con una conferencia misionera global, la cual ocurrió con los misioneros que se encontraban en la India en 1872, pero que luego, en 1910, por eso este periodo termina en 1910, donde ocurrió una conferencia misionera global en Edimburgo, en Escocia, con más de 1.200 representantes. ¿Lo pegado? Ahí sí. Yo quiero leerles, ya para terminar este periodo, una descripción de esos misioneros pioneros. Y leo. Por todos los pronósticos, los misioneros del siglo XIX eran una raza especial de hombres y mujeres. Con una sola mano y con gran valor, atacaron los males sociales de su tiempo: el matrimonio infantil, la inmolación de las viudas, la prostitución del templo y la intocabilidad de la India, adicción al opio y abandono de bebés en China, la poligamia, la trata de esclavos y la destrucción de gemelos en África. En todas partes del mundo abrieron escuelas, hospitales, colegios médicos, orfanatos, leprosarias. Le dieron socorro y sustento a las heces de la sociedad arrojadas por sus propias comunidades, con un gran riesgo para ellos y sus familias. Lucharon contra las hambrunas, las inundaciones, las pestes y las plagas. Fueron los primeros en rescatar bebés no deseados, educar a las niñas y liberar a las mujeres. Sobre todo, dieron al mundo no cristiano el más liberador de todos los mensajes, el Evangelio de Cristo. Convirtieron a los salvajes en santos, y de esta materia prima construyeron la Iglesia cristiana, que hoy es la más universal de todas las instituciones. A finales del siglo, el Evangelio había sido literalmente llevado a los confines de la tierra. Los emisarios de la cruz se encontraban en todas las partes habitables del globo, desde los desechos congelados de Groenlandia hasta las selvas humeantes de África. Iglesias, capillas, escuelas y hospitales se dispersaron con gran profusión de Turquía a Tokio, del Cairo a Ciudad del Cabo, de Monterrey a Montevideo, de la Polinesia a la Indonesia. Había sin duda algunas áreas del mundo donde no habían misioneros residentes, pero esto se debió a restricciones gubernamentales, no porque la Iglesia careciera de la voluntad o el poder para seguir adelante con la tarea de evangelización mundial. Se incluyeron en la Iglesia cristiana por primera vez, escucha acá, representantes de cada tribu, lengua, pueblo y nación. Y ahí dejo algunas preguntas de reflexión para que le pueda sacar un pantallazo. ¿Cuán necesaria, Leo, es la preparación teológica y ministerial para las misiones? ¿Estamos dispuestos a realizar misiones integrales,
evangelismo, plantación de iglesias, discipulado, enseñanza, capacitación. ¿Estamos dispuestos a amar a los que sufren? ¿Luchar por las injusticias? ¿Estamos dispuestos a renunciar a todo y malgastar nuestras vidas en el anonimato misionero? ¿Deseamos ver iglesias en cada etnia? ¿Estamos motivando a nuestros hermanos a las misiones? ¿Estamos siendo de los que envían y sostienen la cuerda? ¿Hay comunidades no alcanzadas donde tú estás? Así que puede tomarle un pantallazo y después podemos reflexionar sobre eso. Y al final, y esto simplemente es una pura diapositiva, porque vamos a conversar sobre esto en la siguiente clase, la última, pero yo dejo planteados ciertos desafíos o ciertos paradigmas que han cambiado en las misiones contemporáneas. Uno, en las misiones contemporáneas existe un mayor énfasis en las etnias no alcanzadas, específicamente de la ventana 1040. Existen cambios en el rol que ejercen los misioneros. Existen cambios incluso en el movimiento global misionero. Existe más urbanización. Existen también cambios demográficos mundiales. La gente se está yendo, por ejemplo, más a las ciudades y está dejando el área rural. Vivimos en una era digital, una era de medias digitales. Y también actualmente vivimos en un auge del secularismo, ateísmo y humanismo. Pero también podemos entonces sacar algunas conclusiones. Para terminar este taller, me gustaría darles 4 recursos de literatura, si están interesados también en poder leer más al respecto. Hay un libro muy bueno que se llama Historia del Cristianismo, los tomos 1 y 2, escrito por Kenneth Latourette. Personalmente creo que es el mejor libro sobre historia de la Iglesia. Y ese libro está en español por Casa Bautista Publicaciones. También está el libro de Historia General de las Misiones, ya escrito por Justo González y Carlos Cardosa, de la editorial CLIE. También es muy, muy bueno. También existe un libro en inglés, si que alguno lo quiere adquirir, que se llama La Gran Comisión, escrito por Martin Glaube y Scott Manage, que se enfoca principalmente en las misiones desde la Reforma hasta el siglo XXI. Y también existe una serie de libros sobre misioneros, ¿ya?, que sacó Editorial Jucum, que son muchos, muchos libros. Si a usted que le gusta leer sobre biografías de misioneros, también lo recomiendo muchísimo. Así que antes de terminar, me gustaría orar para que cierre sus ojos y después de eso vemos si hay preguntas para contestar. Así que voy a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo maravilloso que tú nos has regalado. Gracias porque, aunque fue una clase larga, quizás de mucha, mucha, mucha información, quizás no pudimos ver tantos detalles, quizás no pudimos anotar todo lo que sale en las diapositivas, pero Señor, lo importante es que podamos, o hayamos, Señor, escuchado con corazones críticos, Señor, y con corazones también humildes, Señor, para aprender lecciones, Señor, de lo que nuestros hermanos en el pasado vivieron, y también de los desafíos que ellos nos han dejado a nosotros, Señor, para el presente. Te pido, Señor, que tú puedas bendecir esto que hoy hemos aprendido, Señor, que tú también puedas ayudarnos a seguir investigando, a seguir aprendiendo, pero, Señor, que esto no caiga simplemente, Señor, en nuestros oídos en esta clase, sino que realmente podamos aprender y que realmente podamos poner por práctica las buenas cosas, Señor, que tú quieres. Ayúdanos a ser hombres y mujeres misionales y hombres y mujeres que estén dispuestos a entregar sus vidas por tu causa, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por nuestros hermanos y hermanas, Señor, que a pesar de su día de cansancio se han podido conectar en esta clase. Te pido que tú les bendigas a ellos también y a sus iglesias locales representadas. En el nombre de Jesús, amén. Ya, Samu. Samuel, ¿estás por ahí? Sí. Si puede dejar de compartir, por favor. Sí, o no sé si alguien... Bueno, las preguntas, perdón. Ahí dejé de compartir. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿Alguna duda, alguna queja? Todo va a ser bien recibido.
¿No? No tengo preguntas. Mejor. Yo creo que solo con ganas de más, al fin y al cabo. Muy bien. Fue una pasada súper rápida. Da para profundizar mucho. Las preguntas en cada ítem, por así decirlo, o en cada parte, eran para analizar el corazón, la iglesia, nuestra misiología. Era súper, súper interesante. Sí, con respecto a lo que dice Fernando, conozco a David. Si alguien tiene así como una duda más profunda, estoy seguro que David no va a tener ningún problema en contestarle. No. O quizás De hecho, tener un tiempo así de una videollamada personalizada, él no va a tener problemas, sí, no, ¿cierto? ningún problema. De hecho, cualquier duda, consulta que tengan, nos pueden enviar un correo. Josito, no sé si puedes dejar el correo en los comentarios de Guerrilla. Nos pueden mandar, enviarme cualquier pregunta, lo que sea, si quiere conversar directamente conmigo también, como dice Samuel, no hay ningún problema. Porque también lo importante sería que tú pudieras volver a ver la clase, eh, autorresponder las preguntas que vimos. Probablemente ahí van a surgir más cosas, más dudas, o incluso auto preguntas. Entonces eso, sí, fue una clase con mucha información, yo lo sé. Eh, por eso también los animo a cuando ya esté la plataforma, cuando ya esté subido a YouTube, que lo vuelva a ver las veces que sea necesario. Y, y eso. Sí. Sí, pero buenísimo en todo caso. Yo quedé con ganas de más. Eso es siempre bueno. Bueno, esas ganas ojalá estén para lo que queda, así que de ahí va a seguir el próximo viernes, ¿cierto, David? El próximo viernes tenemos nuestra última clase, en donde vamos a hablar con Adrián, vamos a hacer una clase en conjunto sobre el rol de la iglesia en las misiones y cómo afrontamos los desafíos contemporáneos. Y ahí por eso vamos a responder algunas preguntas de la última diapositiva. Así que no se lo pierdan. Y ahí vemos si después hacemos otro curso, eso lo vamos a conversar más adelante. Bueno, eso es la invitación es para todos, para el próximo viernes, para que se conecten a la misma hora, en el mismo canal. Hago la pregunta de nuevo, ¿alguien tiene algo más que decir? Lo que sea. ¿Alguien? ¿No? Zenaida, adelante. No, que agradecer al David, de verdad, sí, es mucha información, pero siento que estuvo súper ordenado y es bastante como pedagógico en el fondo y que podamos entender en realidad desde dónde viene el tema misionero y así desde la historia y sin duda, como decía él, aprender de la historia, tanto lo bueno como los beneficios que nos trae a nosotros como iglesia en este tiempo y sobre todo ahora como con esto nuevo que estamos viviendo, en replantearnos cómo va a ser la iglesia de ahora en adelante. O sea, con toda la contingencia que estamos viviendo como país, o sea, sí o sí, todos tuvimos que cambiar, y no hablo solamente de iglesia, sino que hablo a nivel de sociedad, hemos estado cambiando, entonces creo que este tema de la historia nos hace como reflexionar frente a los desafíos que tenemos ahora, en este mismo momento en que estamos caminando como, como sobre las aguas porque no tenemos idea de lo que va a seguir pasando como sociedad y a nivel mundial, o sea, ni siquiera es como a nivel país, ¿cachai? Sino que es a nivel mundial porque la cuestión arrasó con todo. Entonces, son nuevos desafíos que tenemos nosotros para enfrentar esto y cómo llevar también este mensaje dentro de nuestras iglesias, pero también fuera, a los que no lo conocen. Y sin duda, día a día va como avanzando nuestros desafíos, porque ya no es simplemente, como decía David, ahora está el ateísmo, ahora está el gnosticismo, ahora hay gente que es filosófica y que no es tan fácil así como llegar y entregar un mensaje, tenemos que ser como guiados por el Espíritu Santo con respecto a llevar este nuevo mensaje, este mensaje. Entonces,
son desafíos que tenemos, y agradecer de verdad esta instancia. Me hubiera gustado como enterarme antes para haber estado desde el principio, pero sé que nunca es tarde, así que eso, agradecer la instancia. Sí, sí, bueno, está José, David y, bueno, Adrián, no sé si está Adrián, bueno, Noemí creo que está, como están a cargo también de todo esto, igual agradecer también la instancia. Yo creo que, pues yo personalmente, si bien uno estudia la Biblia normalmente, quizá en la vida normal, cotidiana, pero a mí personalmente me ha pasado de que he estado estudiando la Biblia como nunca antes. Si bien ahora hay muchas cosas por hacer, cuando salgamos de la pandemia, del encierro, y seguir, o sea, cada uno ha sacado un aprendizaje, como bien relataba Zenaida, que estamos ya a nivel mundial, el tema de la pandemia y todo eso, vemos también que Dios tiene control de todo, de todo lo que está pasando. Dios al final va a cumplir su propósito, que lo más seguro que después de esto vendrán cosas nuevas, no sé si mejores, me atrevo a decir, sino nuevas, que vamos a tener que quizás cambiar algunos estilos de vida, y van a haber muchas cosas también que nos vamos a sorprender. Así que, bueno, no sé, ¿alguien más quiere hablar nada, algo más? Bueno, Claudia, Claudia, adelante. Sí, a mí me pasó que no se me hizo para nada largo, fue como muy cortito, de pronto son las 9:30, acabo de mirar la hora. Ah, Y bueno, entonces. sí, Bien, y bien, David, bien, David. me hizo entender así como, porque yo me encontraba con mucha gente que piensa así como, no, pero es que para qué van a haber misiones, entonces era así como, pero no, así no funciona. Entonces ahora entiendo, digamos, como de a dónde viene, como que hice muchos clics. De hecho, tengo que verla de nuevo porque si era harta información, intenté absorberlo todo, pero era mucho. Pero también igual que la Zenaida, es como, oh, ¿por qué no me enteré antes? Entonces ya mañana ya planificamos acá, así como ver las 2 clases que ya están en YouTube, y vamos a esperar esto de nuevo para poder verla de nuevo y darle una vuelta, así como para tener muchas preguntas la próxima semana. Está bien, está bien. Bueno, ahí van a estar los expertos felices de responder.